Muy bien, Alejandro. Pues fíjate, a mí me encanta analizar el comportamiento humano. Creo que el comportamiento humano más se explica de los resultados que tenemos en la vida y en los negocios. Entonces yo creo que cuando tenemos que ver cómo podemos vender, cómo podemos sacar adelante un proyecto, lo más importante es entender cómo gestionamos personas, porque todo está relacionado con esto, precisamente, con gestionar clientes, con gestionar proveedores externos, con gestionar inversores, con gestionar equipo interno, todo es gestión de personas y por el medio siempre se nos cuelan las emociones, que es algo consustancial al ser humano. Entonces, a mí me encanta abordar cualquier tipo de contenido desde la propia persona, entendiendo cómo procesan la información y cómo reaccionan ante ella. Entonces, es un tema para mí tremendamente interesante y fundamental para tener éxito en lo personal y en lo profesional. Efectivamente, Juan José, interesante lo que nos dices, pero ya adentrándonos un poco, ¿cómo definiríamos entonces inteligencia emocional? Mira, la definición es sencilla, ya está en la propia palabra, consiste en cómo gestionamos inteligentemente las emociones. Y aquí ya tenemos que hacer algún matiz. Lo primero es que en sí las emociones no las vamos a poder gestionar, sino tendríamos que referirnos a las consecuencias que nos provocan las emociones. Os voy a contar ahora dentro de un ratito que gracias a las emociones o que las emociones provocan reacciones, entonces tenemos que controlar esas reacciones motivadas por estos estados emocionales. Y luego, una cosa que quizás llame un poco la atención es la gestión, ¿no? Porque tenemos que dar por hecho que en líneas generales las personas no gestionamos esto. Simplemente suceden emociones y se provocan reacciones, pero todo de modo instintivo y espontáneo, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es empezar a tomar control de esto, de entender cómo las emociones condicionan nuestro comportamiento y una vez que lo entendemos, gestionarlas en el sentido que realmente nos interesa. Bueno, tú mencionas una palabra muy importante de gestionar. ¿Por qué es tan importante saber gestionar la inteligencia emocional? Mira, lo primero vamos a acotar un poco cuáles son las emociones que nosotros tendríamos que gestionar, ¿no? Y partiendo de la teoría de Paul Ekman, que está muy consolidada, él habla de 6 emociones básicas. A mí me gusta hablar de 5, creo que una de ellas no es todo lo correcto que debiera, ¿no? Pero estamos hablando sobre todo de gestionar la ira, el cabreo, le llamemos como sea, ¿no? La ira, el asco, el miedo, la alegría y la tristeza. Estas 5. Y luego hay una más descrita, que es la sorpresa, que yo no la considero emoción porque es algo muy efímero, es decir, la sorpresa es algo que nos sucede y que automáticamente muda hacia otra emoción. Hay algo que nos sorprende y a continuación nos ponemos alegres, nos ponemos tristes, nos cabreamos. Entonces, es una emoción muy efímera que realmente yo no la considero como tal. Sí creo que lo que hay que gestionar son básicamente la alegría, la tristeza, el miedo y el cabreo fundamentalmente, porque, como te decía anteriormente, el ser humano reacciona una vez que sucede una emoción. Cuando algo nos pone alegre, sentimos ganas de hacer cosas y actuamos. Cuando algo nos pone triste, estamos motivados para hacer cosas que nos saquen de aquí. Cuando algo nos genera miedo, también reaccionamos para protegernos frente a ese miedo. Y cuando alguien nos cabrea, tenemos reacciones. Entonces, el trabajo consiste en identificar que estas emociones nos están afectando y cómo gestionamos esa reacción que vamos a tener a continuación. Porque si la dejamos que fluya espontáneamente, seguro que van a suceder cosas que no nos gustan. Ahora, si somos capaces de entender que estamos sometidos o que está sucediendo algo que nos está emocionando y sabemos qué consecuencias puede tener eso, ahí es donde gestionamos para que el impacto que va a venir a continuación sea el deseado y no algo totalmente espontáneo. La gestión de emociones es básicamente eso. Las emociones no las podemos evitar. De hecho, las emociones todas son buenas. Hay gente que dice que hay emociones malas como la tristeza, el miedo, etcétera. No, todas son buenas porque todas nos protegen frente a algo. Gracias a que sentimos miedo, nos protegemos para no morir atropellados, miramos hacia los lados, etcétera. Entonces, todas las emociones están ahí, todas las emociones son buenas, pero todas generan una reacción. Y esa es la parte que tenemos que aprender a gestionar.
Perfecto. También quisiera de pronto entonces que nos mencionaras qué tipo de competencias hay, qué habilidades, cómo se pueden distribuir para... Vale, perfecto. Mira, antes de entrar en esto, te voy a poner dos ejemplos de cómo la mala gestión de emociones puede llevar a resultados indeseados, ¿no? Y te voy a poner dos casos extremos. Muchas veces cuando nos comunican una noticia que nos genera una gran alegría y estamos en estados de euforia, tomamos decisiones que luego en frío nos arrepentimos. Nos sentimos muy fortalecidos por esto que está sucediendo y de repente reaccionamos positivamente. Es muy típico, por ejemplo, en inversión en bolsa, ¿no? De repente hay algo que te hace ver que hay futuro y expectativas de ganar dinero y en caliente tomas decisiones que luego igual te salen mal. Entonces ahí apareció una emoción positiva, que es una euforia, que es la alegría exagerada, que nos forzó a tomar decisiones en caliente que a lo mejor no eran las adecuadas. Y otro ejemplo muy claro es en el caso del cabreo, ¿no? De repente nos llega algo que nos enfada mucho y automáticamente reaccionamos quizás de mala manera con la persona que nos hizo esa comunicación y generamos un daño en la relación que a lo mejor pudiéramos haber evitado si hubiéramos sido capaces de meditar un poco esa respuesta y tomar la decisión en el momento adecuado. Entonces, estos son ejemplos de cómo las emociones, si no las gestionamos, nos llevan a consecuencias indeseables, ¿no? Y ahora viene la parte que me planteas tú y es, vale, entonces, ¿cómo gestionamos las emociones? Y aquí cabría diferenciar dos tipos de habilidades personales, que son las interpersonales y las intrapersonales. Por interpersonales hablamos de las habilidades para las relaciones entre personas, es decir, con gente de nuestro equipo, con nuestra pareja, porque lo podemos llevar al ámbito personal. Estas son las interpersonales y las intrapersonales son las nuestras, cómo gestionamos, qué habilidades necesitamos para gestionarnos a nosotros mismos. ¿Vale? Y antes de decirlas, también debo hacer un matiz. Fíjate, yo te decía que estamos sometidos a emociones generadas pues, en las relaciones con los demás. Yo ahora mismo, si tú me das una buena noticia, me alegrarás, ¿vale? Surgió una emoción. Si me comentas cierta cosa, me puedes generar miedo, me generas también una emoción. Pero nosotros mismos somos generadores de nuestras propias emociones, porque según lo que estemos pensando, si yo tengo pensamientos negativos, puedo generar un estado de ánimo de tristeza y eso condicionará mi actitud. Y si yo tengo buenos pensamientos, estoy pensando que el futuro está lleno de oportunidades, me estaré generando también automotivación y va a tener consecuencias. Por eso hablamos de estos dos tipos de habilidades, las interpersonales, que son aquellas que utilizamos para gestionar las emociones provocadas por los demás, y las intrapersonales, que son para gestionar nuestras propias emociones, las que generamos con nuestros pensamientos. ¿Sí? No sé si lo entendiste. Sí, no, claro, no, demasiado claro, pero me surge una duda y ahora, ¿cómo lo llevamos al mundo empresarial, al mundo de los negocios? O sea, ¿en qué medida depende tanto esta capacidad de poder gestionar esta inteligencia emocional? Vale, mira, en el mundo de los negocios es un entorno realmente emocional, porque constantemente tenemos buenas noticias que nos hacen ver el futuro con esperanza o malas noticias que nos hacen ver con pesimismo. Entonces, es un entorno donde estamos permanentemente con altibajos. Y al mismo tiempo, los negocios es un entorno donde nos relacionamos con gente, ya sea gente de la propia empresa o clientes externos, con lo cual ahí también hay que gestionar las emociones con ellos. Entonces, a nivel interno, las habilidades que podríamos llamar intrapersonales, las que nos ayudan a nosotros a estar en un buen estado de ánimo, es sobre todo el autoconocimiento y el autoestima. El autoconocimiento es lo que nos hace identificar que algo está sucediendo, ¿sí? Y cómo tenemos que afrontarlo. Por aquí identificar esa emoción. Entonces, trabajar el autoconocimiento es tremendamente importante. Trabajar nuestras creencias, qué cosas pensamos y si tienen sentido o no. Por ejemplo, el pánico a hablar en público es un miedo que nos generamos nosotros mismos, sobre todo porque pensamos que los demás nos juzgan, si nos equivocamos, etcétera. Entonces hay que aprender a gestionar todo eso a través del autoconocimiento.
Y evidentemente, si somos capaces de elevar nuestra autoestima y sentimos confianza, nos vamos a motivar y vamos a vencer muchos de estos miedos, ¿no? Entonces, dentro de las habilidades intrapersonales, el autoconocimiento y el autoestima son para mí dos cuestiones que tenemos que aprender a gestionar. Y en cuanto a las relaciones con terceros, para mí hay tres cosas clave. Primero, la empatía. La empatía es la capacidad para entender qué está pasando por tu cabeza. Entonces, cuando tú me comunicas algo que a mí me cabrea, antes de reaccionar, yo debería de ponerme en tu lugar, debería de tratar de saber qué te está sucediendo, qué estás pensando para que hayas tenido esa comunicación conmigo. Tengo que empatizar contigo, eso es lo primero. Y una vez que ya empaticé, tengo otras dos alternativas. Mi capacidad para adaptarme, si yo considero que tú tienes razón, es la flexibilidad para adaptarme a lo tuyo. Es decir, tengo que evitar egos y ser capaz de entender que tú tienes razón y dártela. Entonces está la flexibilidad. Y lo contrario, si tú no tienes razón, o sea, una vez que yo empaticé contigo, entendí tus razones, pero creo que no tienes razón, entonces está la asertividad, que es la capacidad para hablar contigo de modo positivo y que no te impacte. O sea, las tres habilidades interpersonales para, es decir, para relacionarnos con los demás, para mí son la empatía, capacidad de entender a la gente, la flexibilidad, capacidad para adaptarme, y la asertividad o capacidad para darte una respuesta sin dañarte. Esas serían para mí las tres habilidades más importantes para la gestión de las emociones frente a terceros, y luego están el autoconocimiento y la autoestima, saber gestionar la autoestima para todo lo que tiene que ver con mis pensamientos y que no se conviertan en emociones negativas. Perfecto, Juan José. Mira, no le recuerdo a los asistentes que estamos con Juan José Romero Cruzat hablando sobre inteligencia emocional. En esta entrevista quisiéramos que en el apartado de preguntas ustedes vayan dejando sus dudas, cualquier consulta que quieran hacer que nuestro experto pueda responderlo en este momento, con mucho gusto la leeremos. Por ejemplo, Juan Carlos nos pregunta cómo empezar a gestionar la inteligencia emocional en ambos puntos que tú planteabas. Viene por aquí. Lo primero es tomar conciencia de que todo nuestro comportamiento es fruto de las emociones. Es decir, nosotros nos relacionamos con el mundo a través de los estímulos, la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto captan estímulos que nuestro cerebro interpreta, y en esa interpretación a veces surgen emociones y a veces no. Cuando surgen emociones hay una reacción. Entonces lo primero que hay que hacer es, primero, identificar nuestro estado de ánimo, encontrar la causa. Si yo tengo un día en el que me encuentro bien, con euforia, con alegría, identificar qué fue lo que me causó este estado de ánimo para ir estableciendo relación causa-efecto. Y lo contrario, si yo al final del día tengo un día en el que estoy pesimista, negativo, cabreado, debería de hacer introspección para identificar qué cosas sucedieron en el día de hoy que me están llevando a este estado de ánimo. Entonces, con este ejercicio de autoconocimiento vamos determinando relaciones causa-efecto, y la primera gestión que podemos hacer es ya eliminar de nuestra vida aquellas cosas que nos generan una mala sensación y apoyarnos y repetir aquellas cosas que nos generan bienestar. Bienestar. Entonces, el principio sobre todo es el autoconocimiento, es cuál es mi estado de ánimo y qué lo pudo haber causado. Y a medida que vamos sistematizando este tipo de planteamiento, identificamos patrones y encontramos cosas que nos afectan positivamente y negativamente. Y a partir de ahí, la primera decisión es, trato de evitar lo que me genera negatividad y me apoyo en las personas o en los hechos que me generan una buena sensación. Excelente respuesta. Juan Carlos responde, lo genera el cansancio. Bueno, no necesariamente. El cansancio puede hacer que tu cerebro se ralentice y todo eso, pero las emociones realmente están movidas por estímulos que nosotros recibimos y que interpretamos. Nos pueden causar miedo, nos pueden causar tristeza, pero son estímulos externos o pensamientos que nosotros tenemos. El cansancio lo que puede hacer es ralentizar este proceso de interpretación, pero no lo creo yo que sea causante de las emociones. Nos pregunta Joao Manuel desde Portugal.
¿De qué manera el COVID ha introducido más egoísmo y el aumento del instinto de sobrevivencia? A ver, el COVID fue un episodio bastante complicado de gestionar porque no estábamos preparados para esto. Entonces, tuvo consecuencias importantes a nivel familiar, es decir, empezamos a tener, hay gente que perdió seres queridos, ¿no? Y entonces eso emocionalmente es muy duro. Pero luego también a nivel laboral fue muy complicado porque aisló a las personas en su casa. Y hay gente que internamente no trabaja bien. O sea, para poder trabajar y teletrabajar con eficacia en casa hay que tener una cierta personalidad, una cierta disciplina. Entonces, aquellas personas que son muy sociales, es decir, que les gusta relacionarse con la gente, cuando se vieron aislados en su casa, tuvieron problemas emocionales muy importantes propios del aislamiento. Y aquellas personas que además no tienen una buena autodisciplina y que necesitan estar supervisados, cuando se encontraron en su casa se vieron con un tremendo problema unido a las interrupciones de su casa. Entonces, para mí el COVID fue una prueba de fuego para el desarrollo de inteligencia emocional, o sea, nos sometió ante retos jamás previstos ni pensados y tuvo que hacer que las personas aplicáramos de modo totalmente instintivo estrategias de afrontamiento donde ya estuvo mucha gestión emocional, pero a veces lo hacemos de modo instintivo y no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Yo lo que propongo con la inteligencia emocional significa tomar conciencia de cómo gestionamos estas emociones para no hacerlo de modo improvisado y aleatorio. Pero el COVID, sin duda, fue un gran reto para el ser humano por todas estas condiciones tan particulares que nos obligó a sufrir, ¿no? Y a vivir. Mm, Nos dice Sandra Pérez, ¿cómo mantener la calma en situaciones estresantes? Vale, eso es tremendamente difícil, pero sí que hay que tener estrategias para esto. Por ejemplo, a mí me funciona mucho, eh, yo soy muy impulsivo. Impulsivo significa que hay una emoción y automáticamente reacciono, ¿no? Entonces tuve que aprender a poner espacio entre la emoción y la reacción. Entonces, esa es la clave, ¿no? Entonces, a veces esto que te dicen cuenta hasta 10, tienes que aprender a hacerlo, tienes que contar hasta 100, incluso en algunas ocasiones. O tienes que en ese momento que estás emocionalmente muy activo, salirte de ese entorno, irte a pasear, ir, no sé, a tomarte una cerveza, una terraza y dejar poner espacio para que esa emoción se aplaque. O sea, hay que buscar maneras de separar la emoción de la reacción. Yo, por ejemplo, que era, como te digo, tremendamente impulsivo, a veces recibía correos que no me gustaban y los respondía. Y luego me arrepentía, ¿no? De las respuestas que daba. Ahora lo que aprendí a hacer es, recibo esos correos, redacto la respuesta y una vez que la redacté, en ese momento me descargué de tensión y tal, pero ahora aprendí a no enviar el mensaje. O sea, primero lo redacto y luego en vez de darle a enviar, lo borro. Eso me permitió descargarme lo que yo pienso, porque lo escribo, pero sin embargo aprendí a no dañar a la persona porque luego no lo envío. Y el truco es ese, es aprender a separar la emoción de la reacción. Esa es la inteligencia emocional. Porque si dejamos que la emoción condicione nuestra reacción, que va a ser instintiva y va a ser espontánea, lo más probable es que cuando analicemos la situación con la calma, nos demos cuenta que hemos metido la pata. Entonces, por el medio hay que meter estrategias que nos permitan separar eso. Y cualquier estrategia que hagamos es válida, ya sea contar hasta 100, ya sea salirnos a pasear, ya sea poner música, cualquier cosa que nos permita separar y luego analizar el problema ya más fríamente, sin menos emoción, es positivo y es lo que tenemos que hacer. Listo, muchas gracias. Nos pregunta Daniel Castaño desde Medellín, Colombia. Tengo una pregunta, ¿cómo puedo cambiar de inmediato una emoción que sé que me está afectando? Vale, vuelvo a decir, las emociones no las podemos cambiar, las emociones forman parte del ser humano y las vamos a padecer. Lo que tenemos es que cambiar la reacción a esa emoción y más o menos vale la respuesta de antes. Es decir, primero, ser conscientes de que estamos en un estado emocional determinado, ya sea estamos presos del miedo, presos del cabreo, presos de una tristeza que nos está llevando a un estado de melancolía o presos de una situación eufórica, hay que identificar eso
y ahora lo que hay que hacer es controlar la reacción, no controlar la emoción, porque somos seres emocionales. Ya digo que las emociones forman parte de la interpretación de nuestro cerebro y las emociones no es bueno controlarlas tampoco. Las emociones hay que vivirlas. Lo que tenemos que controlar es la reacción posterior causada por una emoción. Y la estrategia es esta, es primero meter espacio en el medio, porque la emoción siempre es efímera, no estamos emocionados durante bastante tiempo. Va a pasar un momento en el que eso se calma y vamos a ver las cosas de otro modo diferente. Entonces, lo que tenemos es que gestionar la reacción y para eso hay que meter espacio en el medio y volver a analizar la situación ya sin tanta carga emocional. Y así vemos las cosas de una perspectiva diferente y ahí ya entra la capacidad de análisis de una persona para saber qué fue lo que pasó, por qué me afectó de esta manera, qué consecuencias puede tener si yo hago esto. Allá tomamos análisis mucho más razonados que cuando hay emoción no existen como tal. La emoción nubla la razón. O sea, cuando estamos tremendamente emocionados no hay espacio para razonar. Por eso muchas veces las discusiones acaban como acaban, porque estamos intentando razonar con una persona que está en un estado emocional alterado. Y cuando está la emoción alta, no hay espacio a la razón. Hay que dejar que eso se calme y luego sí que hay que empezar a razonar. Perfecto. Guadalupe Torres nos pregunta, ¿cómo afrontar las emociones de reacciones de ira de tus compañeros de trabajo? Claro. A ver, sí, es complicado. Sí. Si alguna persona nos altera mucho, o sea, una persona, por la razón que sea, nos genera ira, eh, hay dos maneras de hacerlo, evidentemente. La primera es tratar de ver si podemos solucionarlo con ella. A veces no, porque si no hay la suficientemente empatía o esa persona, por la razón que sea, nos cae mal, va a ser muy difícil de encontrar un equilibrio, ¿no? Entonces, primero es tratar de solucionarlo con ella y si no, tratar nosotros de aislarnos. Pero esto me lleva a una cuestión muy curiosa que también os la planteo y es cómo se resuelven los conflictos. En la resolución de conflictos, la primera reacción de las personas es quitarle la razón al que tenemos enfrente. Es decirle, tú no tienes razón. Y lo que hay que hacer es justo lo contrario. Hay que entender que todas las personas siempre tienen una razón y es tan válida como la nuestra. O sea, cuando una persona, un compañero, nos dice algo que nos cabrea, él tiene sus razones para decir eso. Y lo que tenemos que entender es cuáles son tus razones, o sea, tú por qué estás de ese modo, cuál es la razón que te mueve a ti a decirme esto, ¿vale? Y tratar de solucionar desde la razón, no quitarle la razón. De hecho, lo que más cabrea a la gente es cuando le dices, tú no tienes razón, porque todo el mundo tiene razón, tiene su razón. Entonces, el tema es, vale, tú piensas esto, explícame por qué razón llegaste a esta conclusión. Entonces, cuando él me explica las razones, yo le puedo decir, ah, vale, estoy de acuerdo con esto, pero yo lo veo de esta otra manera y tratamos de solucionar el conflicto desde la razón, no quitándole la razón a los demás, que los demás siempre tienen razón, tienen su razón. Y esta es la parte de empatía que te decía anteriormente, ¿no? Entonces, en los conflictos con otras personas, tratemos de entender qué es lo que ocasiona ese conflicto y trabajemos desde ahí. Porque si solamente nos quedamos en la reacción que tiene con nosotros, estaremos en la parte emocional y no en la parte racional. Entonces, muy importante eso, entender que la gente siempre tiene razón, tiene su razón. Y hay que preguntarles, oye, ¿por qué piensas esto? Que yo no coincido contigo, pero dame tus razones. Cuando él te las da, empezamos a trabajar desde ahí. Listo, Juan José, ya por tiempo debemos ir concluyendo, pero no me quiero ir sin formularte esta pregunta de Rodrigo Silva, si la podemos responder de manera breve. A ver. Eh, ¿Cuál sería la fórmula de manejo emocional que debería tener o aplicar un líder ante los integrantes de equipo en una situación de crisis o emergencia? Es esta, es tratar de controlar sus emociones para que los del equipo no paguen las consecuencias de eso. Es decir, yo tengo que saber que las emociones me afectan, pero mi reacción no puede ser en caliente, no puedo tomar decisiones eufóricas que luego me arrepienta, ni puedo castigar al equipo dañándole con una mala respuesta y luego arrepentirme. Entonces, el líder es el primero que tiene que aprender a gestionar sus emociones para que el equipo no sufra las consecuencias de estos estados tan espontáneos y tan emocionales. Es fundamental en los líderes saber diferenciar esto.
la emoción de la gestión de personas. Si mezclamos todo, la vamos a liar. Bueno, Juan José, increíble la información que nos brindaste el día de hoy desde Alde Business School, pues como siempre, estamos muy agradecidos. A los asistentes esperamos que les haya gustado, que haya tenido sustancia esta entrevista, que les sirva para aplicarlo en su día a día laboral, personal, en los negocios. Si se encuentran en una situación así, pueden volver a escuchar los consejos. Son consejos muy valiosos que ha dado Juan José el día de hoy. Y pues nada, bienvenidos una y otra vez. Saben que desde Alde Business School tenemos eventos todas las semanas, eventos periódicos de diferentes temas. No será la última vez que toquemos este tipo de asuntos porque sabemos que es importante también hablar de esto, porque de una u otra forma las organizaciones necesitan que uno hable de este tipo de temas. Para eso tenemos a expertos como Juan José, pero también tenemos muchos profesores más que hablan de infinidad de temas, que están dispuestos a contarles en estos espacios a ustedes para que pues se inscriban, conozcan un poco más de lo que sea el de Business School y pues se motiven a formarse con nosotros. Al fin y al cabo, pues esta capacidad de adquirir conocimiento nuevo nos va a dar una capacidad y una autoridad para de pronto sortear situaciones laborales, para conseguir un mejor empleo, demás. Entonces, pues desde Alde Business School estamos a total servicio de ustedes, nos pueden escribir, llamar, que vamos a estar siempre pues en total disposición pues para ayudarles a ustedes, informarlos y demás. Juan José, vuelvo contigo si quieres dar una conclusión, un cierre corto y por mi parte yo ya me despido. Muchas gracias y hasta la próxima. Nada, simplemente transmitir que me da mucha pena no tener más espacio porque es un tema tan emocionante y apasionante que podríamos estar hablando horas, pero simplemente que sepan que detrás de las emociones está todo el comportamiento humano. Entonces, sea lo que sea que ustedes quieran aprender, ya sea en cualquier disciplina, en el ámbito de la dirección de empresas, que es lo que hago yo, entender esto es el pilar. Y todos los contenidos que por lo menos yo construyo para esta escuela de negocios se basan fundamentalmente en esto, en el comportamiento humano, luego aplicado al ámbito de los negocios. Y las emociones están ahí como pilar básico. Y nada, muchísimas gracias por la oportunidad y fue un placer conversar, aunque fuera brevemente, sobre este asunto con todos vosotros y responder vuestras dudas.